Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Esta temporada, colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad, traeremos cada 2 semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. El título de este episodio, Filosofía y Caos Climático, viene de la propuesta de la física y filósofa Vandana Shiva, y ha sido la propia Marta Tafalla, nuestra invitada de hoy, quien propuso este título para hacer referencia a la situación de crisis climática actual, ya que si hablamos de cambio climático, no estamos reflejando la verdadera situación de emergencia que estamos experimentando. Sobre esta situación de emergencia, tratada desde muchos puntos de vista a través de la reflexión filosófica, es de lo que hablamos hoy con nuestra invitada, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus últimos libros, Ecoanimal y Filosofía ante la crisis ecológica, son una referencia esencial para entender esta complicada situación ante la que nos enfrentamos. Hola, bienvenida Marta Tafalla a El Amanecer Terrestre. Una vez más tenemos a una filósofa con nosotras y eso nos encanta. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Es un placer. Muy bien, pues si quieres comenzamos. Ya se va acercando el final de esta temporada en colaboración con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. Y vamos a ir un poco recapitulando, ¿no? Entonces, en este podcast hemos hablado en varias ocasiones sobre filosofía, que ya sabéis que nos gusta mucho. Y lo hemos hecho con diferentes expertas y expertos, en general sobre temas relacionados con gran historia, que es de lo que va esto del amanecer terrestre, pero también sobre cambio climático, ¿no? Estuvimos con nuestra amiga Carmen Velayos recientemente. Pero nos ha quedado una parte, ¿no? Nunca hemos hablado de esa parte de la filosofía que es la estética. Así que, si te apetece, podemos comenzar por ahí, si te apetece contarnos qué es esto de la estética de la naturaleza, que tratas muy bien en tu libro Ecoanimal. Y bueno, pues como tenemos este tema en esta temporada sobre la crisis climática, pues si te apetece relacionarlo un poco con esta problemática. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y por el interés en la filosofía. Pues la estética de la naturaleza es una rama de la filosofía que lo que estudia son las experiencias estéticas que tenemos en los entornos naturales. Es decir, cuando vamos a pasear por un bosque, por ejemplo, y nos maravillamos pues, de las formas, de los colores, de los sonidos, de las texturas, ¿no? Todo eso que nos llena los sentidos y altera nuestro estado de ánimo y nuestras emociones y nos hace sentir en casa y nos hace admirar y maravillarnos. Pues esas experiencias estéticas de belleza natural es lo que estudia la estética de la naturaleza. Y lo que explican los expertos que se dedican a estudiar esta cuestión es que apreciar la belleza natural, la belleza de los ecosistemas o de las especies, es una forma, entre otras, no es la única, pero es una forma, entre otras, de crear vínculo con los ecosistemas y con las especies, a través de esa valoración de lo que podríamos llamar los valores estéticos de un entorno natural, ¿no? Y la conciencia de que ahí hay algo muy preciado, muy valioso, que se puede perder, que es muy vulnerable, ¿no? Y en este contexto de crisis ecológica, pues estamos perdiendo constantemente ecosistemas y especies, y cuando eso se pierden muchas cosas, obviamente. Se pierden vidas que además son importantes para otras vidas, ¿no? Pero entre las muchas cosas que se pierde también belleza. Y esa conexión con esa belleza y esa conciencia de que esa belleza se puede perder, pues puede funcionar, entre muchas otras cosas, como un motivo que nos lleva a proteger esos ecosistemas y esas especies, ¿no? Es decir, si yo voy a pasear a menudo por un bosque y esa belleza para mí es muy importante, las experiencias estéticas que tengo ahí son muy importantes para mí, y tengo una conexión especial, emocional, como queráis llamarla, ¿no? Incluso si quieres decir espiritual, y yo descubro que ese bosque lo van a destruir para hacer cualquier actividad industrial,
pues es probable que intentar salvar esa belleza forme parte de los motivos por los cuales yo vaya a intentar después salvar ese bosque. Es decir, que realmente esas experiencias estéticas pueden tener ese poder de hacernos conectar con las demás especies y los ecosistemas y de intentar protegerlos y defenderlos. Lo que pasa es que hay también un lado problemático en todo esto, que es lo que hace que el tema pues, sea más complicado. Y es que, aunque las experiencias estéticas de la naturaleza nos pueden llevar a la defensa de los ecosistemas y de las especies, también nos pueden llevar a dañarlos, cuando esas experiencias estéticas no son como tendrían que ser, sino que son superficiales, distorsionadas, nos pueden llevar a hacer cosas mal, ¿no? Pongo un ejemplo. Alguien descubre una playa paradisíaca maravillosa en una isla, se emociona muchísimo y se le ocurre que podría crear ahí, ¿no? Un complejo hotelero y va a ganar mucho dinero con eso, ¿no? Entonces, claro, lo que vas a hacer ahí es mercantilizar esas experiencias de belleza natural. Como sabes que la gente busca esa belleza natural, se la vas a vender. Claro, ahí sí que hay algo ahí de belleza natural, pero está completamente distorsionado y está puesto al servicio bueno, de esta locura capitalista en la que estamos. Entonces hay que tener cuidado porque esas experiencias estéticas de la naturaleza no siempre necesariamente nos van a llevar en la dirección correcta, sino que a veces pues nos pueden llevar a hacer daño a esos ecosistemas que nos han parecido bellos, ¿no? Lo cual en el fondo es algo paradójico, contradictorio, pero a veces pues en esta sociedad somos un poco así, que destruimos eso que nos ha parecido tan bello. Entonces aquí buena parte del problema filosófico está en cómo pensar esto, es decir, cuándo las experiencias estéticas nos llevan a proteger, cuándo nos llevan a hacer daño, cómo diferenciarlas, cómo evitar que las cosas salgan mal. Y por eso muchas veces pensamos que la estética de la naturaleza no debería ir sola, sino que debería ir siempre acompañada de conocimiento científico, de ética, acompañada de nuestra propia reflexión para que no acabemos en situaciones de destruir eso que precisamente nos ha parecido tan bello. En alguna ocasión te he escuchado poner el ejemplo también de enjaular a un pájaro, ¿no? Tú puedes apreciar tantísimo el color de las plumas, su canto, que te hacen enjaularlo, ¿no? Y eso no tendría, tiene que ver con esa apreciación de la naturaleza, pero no realmente con la manera correcta de relacionarnos con ella, ¿no? Efectivamente, toda la práctica que todavía es relativamente común, más en unos países que en otros, pero que todavía es relativamente común de decir, oh, los jilgueros, ¿no? Los verderones, qué preciosos son, los meto en una jaula, entonces los puedo ver siempre que quiero y los puedo escuchar cantar siempre que quiero. Pero claro, ¿cuántas cosas se están perdiendo ahí? ¿No? Es decir, para empezar, para un animal que puede volar, estar en una jaula es de lo más horrible que puede haber, ¿no? Y sin embargo esto es legal, o sea, lo puedes, ¿no? Puedes tener animales en jaulas, puedes tener pájaros en jaulas. Para animales es una condena, pero para ti es una pérdida también, porque no estás viendo al animal en toda su belleza, estás viendo una belleza muy superficial, muy distorsionada, porque el animal no le dejas desplegar la belleza que se despliega en las conductas, ¿no? Ese jilguero va a ser mucho más bonito si lo ves en un campo comiendo semillas en los cardos, con otros jilgueros, con otros pájaros, en un entorno más natural. Pero esa obsesión de poseer que tenemos, esa obsesión de poseer, de dominar, de mercantilizar, nos lleva a hacer daño, muchas veces a hacer daño a eso que nos gustaba, ¿no? Hacer daño a eso que nos gusta y hacernos un daño a nosotros mismos también. Pero esto, si te fijas muchas veces cuando lo hablas con gente que tiene pájaros, la gente te dice es que los tengo porque me gustan. Y les cuesta mucho entender que ese gustar es problemático. Ahí está esa reflexión y ese acompañamiento también de la ética y el tratamiento filosófico de ese me gusta. Claro, por eso ese me gusta de ser siempre reflexivo. O sea, el mensaje de fondo es cuando algo te guste, no vale con que te guste, o sea, por favor, dale una vuelta, vamos a reflexionar sobre eso, vamos a reflexionar de manera crítica sobre qué es lo que te gusta exactamente, por qué te gusta, ese me gusta, a qué conductas te lleva, porque ese me gusta puede ser muy dañino a veces. Volviendo a esto de la recapitulación de temas que hemos sacado en episodios anteriores, por ejemplo, tenemos en el 33 con Cristian Tiscornia, hablamos de cómo de importante es darnos cuenta, así tal y como lo hacemos
al entender nuestro lugar en el mundo, que siempre esto en gran historia es lo que pretendemos, ¿no? Entender cuál ha sido toda esta evolución del universo para que hayamos llegado al momento actual, una especie de los humanos, donde nos toca reflexionar sobre estas cosas, pues cómo es el que hayamos llegado hasta aquí y cuál es nuestro lugar en esta naturaleza de la que somos parte, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión a la hora de entender la crisis actual y las posibles propuestas que se puedan hacer de adaptación y mitigación frente al cambio climático? Porque esto es algo que en Gran Historia siempre es nuestro objetivo final, ¿no? El entender nuestro lugar en el cosmos para ver cómo seguimos adelante. Es una pregunta importante, ciertamente. Yo creo que se puede hacer esa reflexión sobre cuál es nuestro lugar en el cosmos a través de preguntarnos cuáles son las causas de la crisis ecológica. Porque me parece que, desde luego, ¿no? La única manera de resolver la crisis ecológica es comenzar preguntándonos cuáles son las causas. Y si no entendemos bien las causas, quizás no seamos luego capaces de resolverla. Entonces, aquí yo creo que hay un cierto consenso social, al menos en una parte de la sociedad, de que una parte de las causas de la crisis ecológica son el capitalismo y el colonialismo. Eso es algo que está muy estudiado, ahí hay pues, mucho consenso científico, hay muchos expertos que están de acuerdo en eso, hay una parte de la sociedad que ya lo entiende, por lo tanto eso ya es un paso adelante que hemos hecho. Pero yo creo que hay una causa todavía más profunda de la crisis ecológica y que es algo que hemos pensado menos, que entendemos menos y sobre lo cual no hay ese gran consenso social, ni hay ese conocimiento social, ¿no? Y esa causa más profunda yo creo que es el antropocentrismo. Y esto creo que lo estamos diciendo menos gente y estamos todavía, ¿no?, en una posición, diríamos, como más antisistema dentro de lo antisistema, ¿no? Yo creo que la causa última al final de la crisis ecológica es que los seres humanos hemos creado al menos en esta civilización, una cosmovisión antropocéntrica y un proyecto antropocéntrico que es un proyecto de dominio absoluto del mundo natural. Es decir, nosotros nos hemos convencido de que somos una especie que está por encima de las demás especies, que somos mejores en muchos sentidos y que tenemos no solo el derecho, sino que casi incluso la obligación de dominar a todas las demás especies, ¿no? Y esta idea de que nosotros tenemos que organizar el planeta, porque si nosotros no organizamos el planeta, los ecosistemas no funcionan, las demás especies no saben lo que tienen que hacer. Y eso nos lleva, por ejemplo, a cosas como valorar positivamente aquellos elementos naturales que hemos sometido, que nos obedecen en algún grado, y valorar negativamente aquellos elementos naturales que no se dejan someter, ¿no? Entonces, el perro es bueno y el lobo es malo, por ejemplo, ¿no? O el ganado es bueno, los animales salvajes son malos. Las plantas que nosotros cultivamos para comer son buenas, las malas hierbas son malas. Pero esa idea de que lo domesticado sometido es bueno y lo salvaje es malo es absurda, porque quien hace funcionar la biosfera es la vida salvaje. Es decir, el lobo y las malas hierbas y la vida salvaje en general son quienes hacen funcionar la biosfera. Entonces, verlos como malos, como peligrosos o que nos den miedo, es la prueba de que nuestra visión del mundo es absurda, es completamente incorrecta. Es decir, ante cualquier animal salvaje, planta salvaje, etcétera, lo que debería haber es una actitud de reconocimiento de estos son los seres que mantienen la biosfera en funcionamiento. Y en cambio esa obsesión por dominar y por domesticar tendríamos que ser capaces de ver que nos lleva al desastre. Porque toda esa obsesión por dominar al final lo que hace es que nos lleva a extraer tantos recursos de los ecosistemas y a intentar manejar los ecosistemas a nuestro gusto, pero eso empobrece los ecosistemas. Es decir, cuando nosotros decimos estamos gestionando los ecosistemas, no los estamos gestionando, estamos extrayendo recursos. Y extraemos tantos recursos que los hacemos cada vez más pobres y por tanto cada vez más frágiles. Pero eso no acabamos de verlo porque como nosotros estamos extrayendo recursos, entonces desarrollamos nuestras tecnologías y tenemos pues grandes industrias y fabricamos todo tipo de artilugios y aparatos. Pensamos, qué listos que somos, ¿no? Porque, fíjate lo que hacemos, ¿no? Manejamos el petróleo, quemamos petróleo, hacemos volar aviones y nos sentimos tan orgullosos de toda esta, ¿no?, exhibición de aparatajos y técnicas, ¿no?, nuestras maravillosas, y no nos damos cuenta de que el otro lado de toda esa despliegue energético y tecnológico es que los ecosistemas cada vez son más pobres, ¿no? Pero ya no nos damos cuenta de que son más pobres porque nos hemos olvidado de cómo eran los ecosistemas realmente. Y eso es muy difícil hacerlo ver, ¿no? Es decir, es muy difícil darte cuenta de que tú yo qué sé, la gente va a pasear por el Pirineo
y ese es un ecosistema empobrecido completamente, o sea, no se parece nada a lo que tendría que ser, pero a la gente le parece que eso ya es naturaleza y ya está bien así. Es decir, hay un olvido brutal de cómo tendría que ser ese lugar, que tendría que estar lleno de vida salvaje y no lo está, ¿no? Entonces, estos son olvidos progresivos que se han ido gestando a lo largo de los siglos y llega un momento en que esta visión del dominio de la naturaleza, de que nuestra tecnología es más importante que el medio natural, que el que se empobrezcan los ecosistemas ya no lo vemos, llega un momento que todo esto está tan arraigado en nuestra cabeza que nos cuesta incluso pensar sobre ello. Es decir, llega un punto en que para la gente el proyecto antropocéntrico de dominio total del mundo natural, eso es el sentido común. Y el ser humano está aquí para esto, para dominar, mandar, gestionar y ya está, y no lo sacas de ahí. Entonces, desde ahí hablan los políticos, desde ahí hablan muchos científicos, desde ahí hablan los medios de comunicación y cuesta mucho hacerle ver a la gente que eso es que no, que esa cosmovisión es errónea y que ese proyecto es autodestructivo. Pero tienes que ir como a buscar muy hondo para conseguir explicar a la gente que esa visión del mundo no tiene nada de normal ni de natural y que hay otras visiones del mundo posibles, ¿no? Pero hay que hacer un trabajo realmente como muy complejo de desmontar cosas, ¿no? De quitarte creencias de la cabeza para entender eso. Mm. Ahí, bueno, podríamos volver otra vez al pájaro enjaulado. No sé, a mí me pasa porque yo estoy completamente de acuerdo contigo y en conversaciones sale, bueno, pero la sociedad ha avanzado mucho y cada vez muere menos gente de hambre y de enfermedades que antes no podíamos curar y gracias al avance tecnológico y de esta sociedad, pues podemos ir mejorando. Eh, ¿Qué dirías tú ante esos comentarios? ¿No? Porque yo lo veo un poco como lo del pájaro, sí. Hay que reconocer que la ciencia nos ha ayudado a mejorar nuestra vida en muchos aspectos, pero hay otros que todavía estamos muy lejos. E incluso en sociedades como la nuestra, donde tenemos todas las necesidades cubiertas, hay gente que sufre mucho. Sí, esa pregunta de si hemos progresado o no y qué significa progresar es una de las grandes preguntas filosóficas en realidad y es una pregunta que se hace en muchas disciplinas, también en historia y por supuesto en un proyecto como el vuestro de Gran Historia, pues es una pregunta muy, muy importante. Es obvio que la ciencia nos ha aportado muchas cosas buenas, eso está claro, eso está claro. Y sobre todo el ejemplo de la medicina es un ejemplo claro, pero fíjate que pasan cosas curiosas que ahora sabemos curar algunas enfermedades que no sabíamos curar, pero al mismo tiempo estamos contaminando tanto los ecosistemas que están aumentando los índices de muchas enfermedades. Y hay toda una discusión en la comunidad científica, ¿no? De por qué están aumentando tanto los casos de cáncer, los casos de diabetes, y ya no te digo los problemas de salud mental. Y mucha gente cree que tiene que ver precisamente pues, con la cantidad de productos tóxicos que estamos liberando en los ecosistemas, ¿no? O estamos nosotros mismos provocando pandemias. La pandemia de la COVID pues la provocamos nosotros, salió de un mercado de animales vivos donde estaban los animales en muy malas condiciones y estos días los científicos no paran de alertar de un riesgo de pandemia de gripe aviar. Es decir, que por un lado es verdad que tenemos prácticas científicas que nos han ayudado a entender cuestiones de salud y que permiten curar problemas de salud que antes no se podían curar, eso está claro, pero al mismo tiempo generamos una serie de situaciones que empeoran nuestra salud. Y en la cuestión, por ejemplo, de la salud mental, es que tenemos una verdadera epidemia de salud mental y eso no es normal, no es natural y eso tiene que ver pues, con problemas que nosotros hemos creado, ¿no? Con nuestra forma de vida, con la presión de este capitalismo neoliberal que eso nos fuerza a trabajar y al mismo tiempo nos genera muchísima inseguridad, ¿no? Toda la cuestión del acceso a la vivienda, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Genera muchísimos problemas de salud mental. Entonces, aunque por un lado es verdad que la ciencia nos ayude a mejorar en algunas cosas, nos generamos tantos problemas a nosotros mismos que lo que ganamos por un lado lo estamos perdiendo por el otro. Entonces, yo creo que necesitamos entender que sobre todo la salud no es una cosa solo de tener quirófanos o medicamentos. La salud tiene que ver con cómo están los ecosistemas, con si son ecosistemas funcionales o son ecosistemas degradados. Tiene que ver con los derechos humanos, sociedades donde los derechos humanos se protegen mejor, la salud es mejor también. Es decir, que la salud es una cosa mucho más global. Mencionabas ahora que esta idea del sentido común es simplemente una cosmovisión entre
muchas que existen y que han existido, ¿no? Y desde la historia de la filosofía, pues es algo que también se estudia. Y bueno, quiero hilarlo también con un comentario que has hecho sobre este antropocentrismo, en el que en la gran historia tenemos muchas veces esa crítica, ¿no? Dice, bueno, la gran historia es una cosmovisión, es una más, y es antropocéntrica. Y siempre hay, pues me gusta un poco defender que sí, reconocemos que la gran historia es la historia que estamos contando los seres humanos. Ojalá pudiésemos conocer la gran historia de otras especies, ¿no? Y comunicarnos y compartir esas grandes historias, ¿no? De cada una de las especies. Y si la gran historia tiene esta visión antropocéntrica es porque estamos preocupadas sobre nuestra posición en esta larga historia del universo. Y me gustaría, si ahora te apetece comentarnos un poco sobre distintas cosmovisiones, ¿no? Y en la historia de la filosofía, ¿cómo ha sido que al final nos hemos quedado con esta que nos viene tan mal? Sí, realmente esa es una esa es una pregunta importantísima, ¿cómo hemos ido a parar a la peor cosmovisión posible, no? Bueno, igual hay otras de peores, pero Quizá. esta realmente es un desastre absoluto, ¿no? Y bueno, de hecho, buena parte de la gente que trabaja hoy en día en ética ecológica, una de las cosas que intenta entender es todas las fases del desastre, cómo hemos ido bajando escalones, por decirlo así, y cómo hemos conseguido que las cosas empeoraran tanto, ¿no? Yo creo que realmente si lo miramos así en términos generales, porque siempre hay excepciones y todo lo que quieras, si lo miramos en términos generales, yo creo que nuestra relación con la naturaleza ha ido a peor, claramente, a lo largo de la existencia humana. Y yo creo que nuestros antepasados cazadores-recolectores, que nosotros a veces nos los miramos en el sentido de eran primitivos, eran atrasados, yo creo que sus formas de vida estaban mucho más integradas en los ecosistemas que estamos nosotros, por ejemplo. Eso no quiere decir que sus sociedades fueran perfectas y que no pudieran mejorar, pero yo creo que comparado con nosotros, sus formas de vida estaban más integradas en los ecosistemas. Y yo creo, y llevo años diciéndolo, que deberíamos habernos quedado como cazadores-recolectores y nos habríamos ahorrado muchos, muchos problemas, ¿no? Eso no quiere decir, ya digo, que sus sociedades fueran perfectas porque, por ejemplo, las sociedades de cazadores-recolectores ya extinguieron especies. Y eso ya es problemático, ya generó muchos problemas. Extinguieron sobre todo especies de megafauna de gran tamaño. Ese es un proceso que comenzó sobre todo hace 50.000 años, cuando empezaron a salir de África masivamente. Y toda esa extinción masiva de especies de megafauna, eso fue muy dañino para los ecosistemas, aparte para las propias especies, ¿no? Es decir, que tampoco hay que idealizarlos en exceso, no eran perfectos. Pero creo que comparado con nosotros, sus formas de vida estaban más integradas. Y en ese sentido, yo creo que el paso al neolítico fue un error. Y probablemente fue uno de los momentos clave de ese camino hacia el desastre. Porque en el neolítico se da este paso de simplemente convivir con la vida salvaje y alimentarse a través de la caza y la recolección a un proceso de domesticación y de Y dominio. dominio, claro, del mundo natural, ¿no? Y además es un proceso que enseguida se acelera, porque al que empiezan a descubrir técnicas de dominio, esas técnicas se aceleran muchísimo enseguida, ¿no? Y entonces enseguida aparece esta idea de lo domesticado bueno, lo salvaje malo, que viene de ahí, ¿no? El ganado es bueno, el lobo es malo. De repente eso aparece ahí y una vez te instalas en esa mentalidad es muy difícil volver a ver el mundo un poco como es, ¿no? Porque lo ves todo el rato a través de esos ojos del dominio. Y ese paso al neolítico que yo creo que es un desastre. Además va muy marcado por un cambio de cosmovisión muy, muy radical, porque los cazadores recolectores normalmente tienen cosmovisiones de tipo animista, que le dan mucha importancia al resto de formas de vida y le dan importancia a las montañas y a los ríos y a los bosques y creen que todo está vivo y todo tiene agencia y todo tiene espíritu, pasas a formas, a cosmovisiones muy distintas y pasas, por ejemplo, a las religiones monoteístas, donde en la naturaleza ya no hay nada sagrado, sino que lo sagrado es un señor, es un Dios que está en otro mundo y tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana porque Dios no le preocupa mucho que tú dañes a los animales o los ecosistemas, ¿no? Entonces se deja atrás el animismo y se pasa a las religiones monoteístas. Y eso es muy importante, entenderlo. Y eso ayuda, cuando entendemos esta cuestión religiosa, yo creo que se entiende también por qué el antropocentrismo está tan arraigado en nosotros. Es decir, en Europa, por ejemplo, el antropocentrismo es cristianismo.
y para muchísima gente, aunque no sean creyentes, su mentalidad de fondo es cristiana y los valores son esos, ¿no? Y cuando ves mucha gente, por ejemplo, que defiende la ganadería con tanta radicalidad, ¿no? Es que están defendiendo el cristianismo. Si la ganadería y el cristianismo son lo mismo. Y eso es lo que hace que muchas veces la gente, cuando le criticas la ganadería, responda no solo con tanta rabia, sino con desazón. Y si no tuviéramos ganadería, ¿qué tendríamos? ¿No? Claro, es que esta gente ha sido educada en una cultura antropocéntrica cristiana para la cual la ganadería es el centro del proyecto humano de dominio del mundo. Y el lobo es malo, malísimo y hay que eliminarlo. Y eso cuesta mucho desmontarlo porque explicarle a la gente, no, es que esto comenzó hace muy poquito tiempo, los humanos siempre habíamos sido cazadores-recolectores, pasamos al neolítico hace más o menos 11.000 años, esto es súper reciente, podríamos vivir de otra manera, pero cuesta ya muchísimo, muchísimo de entender, ¿no? Y lleva todas estas visiones, por ejemplo, que tiene muchísima gente, de que tú le dices a la gente, tenemos que proteger la naturaleza, y la gente se imagina un prado con vacas. Y esto que es muy cómico, es que lo hace incluso el Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, el Ministerio de Transición Ecológica en sus redes sociales muchas veces pone frases de estas súper bonitas de, oh, la convivencia con la naturaleza, y te pone un prado con una vaca. Y esto ha llevado incluso pues, a gente que se lo intenta hacer ver y les dice, pero vamos a ver, es que eso es un negocio ganadero, eso no es la naturaleza, ¿no? Y les han hecho muchos chistes de la vaca del Miteco. Pero ellos siguen, o sea, la naturaleza, prado con vacas. No, o sea, un prado con vacas es un negocio humano, es algo completamente artificial, es un animal domesticado, es un entorno muy empobrecido, con muy poca biodiversidad. La naturaleza es otra cosa, la naturaleza es el lobo. pero dices eso y se te echan encima, ¿no? Entonces cuesta como mucho hacer ver estas cosas. Pero a veces es cierto que lo que nos puede ayudar aquí son también un poco los datos científicos. Es decir, hay un estudio muy importante de hace 6 años que se puede consultar online, que se titula The Biomass Distribution on Earth, la distribución de la biomasa en la Tierra. Es un artículo publicado en una revista académica por un equipo de científicos. Y esta gente mostró que actualmente, de todos los mamíferos que hay en el planeta, en términos de biomasa, solo el 4% son salvajes. El resto somos humanos y ganado. Es decir, estamos sustituyendo los mamíferos salvajes por humanos y ganado. Y en el caso de las aves, un 30% son salvajes y un 70% son animales también criados para ganadería. Está viendo esa sustitución de lo salvaje por lo domesticado. Pero claro, lo salvaje es lo que hace funcionar los ecosistemas. Lo domesticado es un negocio. Pero la gente sigue pensando que la vaca es la buena y el lobo es el malo. Y si no salimos de ahí, pues las cosas no se van a resolver. Y volviendo al tema de las enfermedades, también en el caso de la COVID, ¿no? También cómo está relacionado con esos animales que no son salvajes. Pues vamos a lo salvaje, si te apetece, porque me apetecía que hablásemos un poco de este tema que salió ya en el episodio 35, perdón, con Jaime Izquierdo. Hablamos un poquito de rewilding, wild, salvaje. Para quien no sepa inglés, lo relaciono de esta manera. En esta ocasión, como yo sé que tú estás desarrollando proyectos relacionados con esta materia, pues a lo mejor podrías contarnos un poquito más en detalle en qué consiste esto del rewilding o reasilvestramiento bueno, ya me lío con las traducciones. Y otro palabra también que salió con Jaime es cómo relacionaríamos esto con lo que él mencionaba, con el reculturing. Bueno, rewilding es un término inglés, efectivamente, que no sabemos muy bien cómo traducir. Hay un cierto debate sobre cómo habría que traducirlo, porque no acabamos de encontrar un término que signifique exactamente lo mismo, pero la idea es volver a hacer salvaje. Y esto es una idea que surgió de la ciencia, entonces es una técnica basada en conocimiento científico, pero que parte de una intuición muy básica, que es que si tú tomas un ecosistema y dejas de dominarlo, y dejas de explotarlo, y dejas de extraer recursos, y dejas que ese ecosistema se autogobierne, ese ecosistema se va a recuperar, ¿no? Entonces es una técnica para recuperar biodiversidad, es una técnica para luchar contra la contaminación, es una técnica para recargar acuíferos, es una técnica también para mitigar calentamiento global, ¿no? Es una manera de hacer frente a la crisis ecológica, dejando que sea la propia naturaleza, la propia vida salvaje la que se cure a sí misma. Esta es un poco la idea. Y una de las cosas interesantes del rewilding es que es una cierta renuncia al antropocentrismo. Es un cierto reconocer que los humanos no sabemos gobernar la naturaleza,
que es lo primero que tendríamos que asumir, ¿no? Que no sabemos hacerlo, que no es nuestro papel tampoco gobernarla, no tenemos por qué estar aquí para eso, no estamos aquí para eso, y que la naturaleza, los ecosistemas, cuando tú dejas que se autogobiernen solos, es cuando se curan. Y por tanto, la gente que hace rewilding, la gente que está poniendo en práctica estos proyectos, lo que hace pues, es escoger un territorio que tiene que ser pues, lo bastante amplio para que las cosas funcionen realmente bien y dejar que ese ecosistema se cure a sí mismo. Es decir, hay una renuncia a dominar, hay una renuncia a explotarlo, a extraer recursos naturales de ese ecosistema, y lo que sí hay es un acompañamiento. Es decir, hay un equipo de científicos que hace un acompañamiento en ese proceso, es decir, que no es abandonar la Tierra y marcharte, sino que hay todo un proceso y unos protocolos científicos de cómo se tiene que hacer. Y lo que se ve es que en relativamente poco tiempo y de manera relativamente barata ese ecosistema se recupera. Y ahí se recupera la vida salvaje, se puede disminuir la contaminación, se recupera la fertilidad de los suelos, se recargan los acuíferos y se mitiga el calentamiento global, lo cual es realmente muy, muy poderoso. De hecho, es probablemente la mejor estrategia que tenemos para capturar carbono de la atmósfera y para intentar mitigar el calentamiento global. Así que es una cosa realmente muy, muy importante. Ahí Y para la gente que no, sí, para la gente que no sepa muy bien qué imaginarse, yo les diría que miren la página web de Rewilding Europe, que es esta fundación, Rewilding Europe, que está poniendo en marcha proyectos de este tipo en varios países europeos, y en la página web pues, se puede ver lo que hacen, cómo lo hacen, dónde lo están haciendo, qué es lo que pasa cuando dejas que los ecosistemas se autogobiernan. Y yo creo que viéndolo es cuando se entiende un poco más que explicándolo así. ujú, porque te iba a preguntar si ya existen proyectos lo suficientemente longevos para poder tener este tipo de resultados que nos estabas comentando, ¿no? De sus beneficios, porque me imagino que necesitas un tiempo para que esa naturaleza se recupere y se reestructure. Sí, necesitas un tiempo, pero lo cierto es que va más rápido de lo que alguien pensaría. Es decir, la naturaleza, cuando dejas de dañarla, se recupera con una fuerza impresionante, que a veces casi asusta la manera como se recupera, que se puede recuperar con mucha fuerza si la dejas. Por eso, una de las cosas que se han aprendido en rewilding es que para hacerlo en serio los territorios han de ser muy amplios. Porque cuando tú dejas que realmente se recupera con mucha fuerza y por lo tanto necesita mucho sitio, necesita mucho espacio. Es decir, es algo que no se debe hacer en espacios pequeños, porque algún intento que hubo de hacerlo en espacios pequeños, lo que resultó es que se desbordó. Es decir, a la que tú dejas de dañarla y de explotarla, hay una explosión de vida tal que se expande y se expande más allá de las fronteras que tú le has puesto. Y por lo tanto tienes que contar que necesitas mucho sitio y que tienes que prepararte para esa explosión de vida, que es una cosa muy positiva, pero que cambia los ecosistemas. Y hay que hacer un aprendizaje de cómo cambian los ecosistemas cuando tú dejas de dañarlos, porque si tienes que estar un poco preparado para que eso te va a sorprender, ¿no? Van a pasar cosas que no esperabas. Esto es muy interesante porque los biólogos te cuentan que, por ejemplo, en Europa está todo tan domesticado que prácticamente no hay ningún río, por ejemplo, alguno en Albania, en Rumanía, pero prácticamente no hay ríos en Europa que funcionen de manera natural. Prácticamente están todos encauzados, tienen presas, etcétera. Entonces, cuando tú vas desmontando, quitas las presas, quitas el hormigón, los ríos se comportan de maneras que a lo mejor no era como tú pensabas. Y eso te obliga a entender que el comportamiento natural del río era otro y que lo que tú has estado viendo hasta ahora era un río domesticado, sometido, ¿no? Al que tú obligabas a pasar por aquí porque tú querías que pasara por aquí, pero si tú le quitas el hormigón, igual el río pasa por otro sitio, ¿no? Y ahí eso genera cosas como entender que las inundaciones son algo bueno. Claro, ¿no? Cuando empiezas a leer sobre Rewind te das cuenta de que nosotros consideramos cosas malas, cosas que no son malas, o sea, las inundaciones no son malas. Lo que es peligroso es construir casas en el cauce de los ríos y en las zonas de inundación, eso es peligroso. Pero las inundaciones son algo bueno para los ecosistemas, ¿no? Entonces implica, claro, un cambio de mentalidad. Y eso implica también, por ejemplo, que una cosa que tiene que ver con que a veces la gente te pregunta, pero si se hace rewilding, ¿se puede vivir ahí? Sí, se puede vivir ahí, claro que se puede vivir ahí. Lo que pasa es que hay que vivir de otra manera. Porque, por ejemplo, si tú en un lugar haces rewilding y quitas todo el hormigón de los ríos, pues las inundaciones pues van a expandirse. Por lo tanto, lo que no puedes es construir al lado de esas zonas de inundación, por ejemplo. Es decir, que tienes que vivir de otra manera, ¿no? Pero vivir, claro, se puede vivir ahí perfectamente. Justo te iba a preguntar eso, que en este marco, ¿dónde estaba el lugar de los seres humanos y cómo podríamos relacionarnos con estos espacios dedicados al rewilding? Y, Sí, 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 ahí se puede vivir. Lo que pasa es que naturalmente si hay una comunidad que vive en un lugar
y ahí se va a hacer un proyecto de rewilding. Obviamente la gente que vive ahí ha de estar de acuerdo. Esto es lo primero y lo básico, ¿no? Obviamente, porque los ecosistemas cambian muchísimo cuando haces rewilding, que es una cosa impresionante. Entonces, la gente que está ahí pues ha de estar de acuerdo con eso y se ha de decidir de manera democrática, porque te van a transformar radicalmente el lugar en el que vives. Pero los proyectos que se han ido haciendo en Europa, por ejemplo, la gente cuenta que lo disfrutan muchísimo, porque tú puedes haber vivido a lo mejor al lado de un ecosistema que está muy, muy dañado, a lo mejor había habido minería o había habido extracción, ¿no?, forestal de madera y estaba todo muy empobrecido y muy dañado, y de repente eso se recupera muy rápido y eso se llena de vida. Y de repente es una maravilla contemplar que eso se está curando, es decir, que también es como un regalo para la gente que vive ahí, y desde luego es un entorno mucho más sano que vivir al lado de una zona donde se hacen monocultivos con agrotóxicos, por ejemplo, ¿no? O donde se hace minería. Es decir, eso va a ser muchísimo más sano. Lo que pasa es que es verdad que hay que aprender a vivir ahí, ¿no? Sobre todo si vienes de haber vivido en ecosistemas muy domesticados, porque eso es otra historia, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces nos despierta miedos, porque ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué van a hacer los animales salvajes? ¿Qué va a pasar en los bosques? Pero en realidad es que no hace tanto tiempo que vivíamos así. El neolítico es un periodo corto. Nuestros antepasados vivían en entornos salvajes. Yo creo que muchas veces el organismo humano todavía recuerda que lo normal era vivir en entornos salvajes y aprende otra vez y se adapta a vivir ahí y se vive mejor. Y yo creo que se disfruta mucho más. Eso que no, ya digo, que no vivir rodeado de sustancias contaminantes, de prospecciones mineras, de prospecciones petrolíferas, etcétera, que eso es una cosa pues, que al final nos puede parecer que es progreso, pero daña nuestra salud y daña los ecosistemas. Puede que esto esté relacionado también con, y vuelvo a otro episodio anterior, la entrevista que hicimos a nuestro amigo Mario Pansera, en el episodio 37, si no me falla la memoria, en el que hablábamos de otras maneras de imaginarse el futuro relacionadas con otras maneras de vivir, ¿no? Y ahí hablábamos con él, y me gustaría comentarlo también contigo aquí ahora si quieres, sobre esta idea de vivir relacionado con el crecimiento económico, o si hay otras maneras de vivir que no estén relacionadas con este crecimiento económico o de la esfera material. Creo que está muy relacionado con esto que estábamos hablando. Sí, desde luego. De hecho, el rewilding es algo que debería plantearse siempre como la otra cara del decrecimiento. Es decir, yo creo que el decrecimiento y el rewilding van juntos, porque Ujú. lo que habría que hacer es aumentar la vida salvaje, que es la que hace funcionar los ecosistemas, y hacer disminuir aquellas actividades humanas que son dañinas para los ecosistemas, o sea, hacer disminuir la contaminación, por decirlo claro, el uso de combustibles fósiles, el uso de actividades industriales que están empobreciendo los ecosistemas, y al mismo tiempo aumentar la vida salvaje para que esos ecosistemas se recuperen. O sea, que yo creo que las dos cosas van realmente juntas. Y realmente lo del decrecimiento es algo que tenemos que poner sobre la mesa de una manera muy seria y muy urgente. Y es verdad que es difícil porque el antropocentrismo también va con el crecimiento, ¿no? La obsesión antropocéntrica de dominar el mundo natural es una obsesión de que los humanos tenemos que crecer, de que nuestra civilización humana tiene que crecer y crecer y crecer y expandirse, ¿no? Es aquello de dominad, multiplicaos, ¿no? Dominad el mundo. No puede ser esto. Es decir, no puede ser que una sola especie crezca tanto que al final quiera todos los recursos naturales para ella sola. Al final, este proyecto de hacer expandirse tanto la civilización humana es un poco como si en un organismo, por ejemplo, como si en el organismo humano el hígado dijera: uy, tengo que crecer yo mucho, 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 entonces voy a crecer mucho y voy a comerme los recursos que necesitaba el sistema digestivo, el corazón, la piel, las neuronas, etcétera. Entonces tenemos ahí una hipertrofia del hígado que se come los recursos de los otros órganos. Eso es una enfermedad. Bueno, pues yo creo que este proyecto de la especie humana de crecer y crecer y crecer es una enfermedad también. Es una expansión de células que son dañinas. Es que no tiene ningún sentido, porque el hacer aumentar tantísimo la población humana y sobre todo el consumo tan elevado de recursos naturales de todo tipo, ¿no? El ocupar toda la tierra, usar toda el agua, querer todo para nosotros, eso no deja espacio y no deja recursos al resto de seres vivos que son los que están haciendo las funciones ecológicas. Es decir, los seres a los que arrinconamos para crecer nosotros son los seres que hacen funcionar la biosfera. Entonces no tiene ningún sentido
que la especie humana, que ya no hace funciones ecológicas, quiera toda la tierra y toda el agua, todos los recursos para ella, cuando lo que está haciendo es destruir y destruir, y que arrincone precisamente a esos seres que son los que mantienen la biosfera en marcha. Es que eso en fin, moralmente no es correcto, pues que además es suicida, porque eso acabará mal, o sea, es que eso no puede acabar bien de ninguna de las maneras. Pero claro, ¿dónde encontramos algún político que entienda esto? ¿Dónde encontramos medios de comunicación que quieran hablar de esto, que no quieren hablar de ello? Porque la obsesión es, tenemos que crecer más y tenemos que crecer más, ¿no? Fíjate, somos 8.000 millones de personas en el planeta y la gente está preocupada porque en algunos países se tienen pocos hijos. Pero por favor, ya somos 8.000 millones de humanos, que no hace falta que tengamos más hijos, que ya está. Pero Que ¿quién va a no, pagar las pensiones? pues aumentamos los impuestos a los ricos. Aumentamos los impuestos a los ricos. ¿Por qué los ricos tienen que acumular tantísima riqueza? ¿Qué tontería es esta? Claro, es que... Pero la obsesión está de hay que tener más hijos. No, por favor, o sea, no. Mírese usted lo que os decía antes, la proporción entre mamíferos salvajes y mamíferos humanos. Es que no puede ser que haya más humanos que mamíferos salvajes. Es que eso no tiene ningún sentido. Es lo que os decía de la hipertrofia del hígado. Cualquiera lo entiende, ¿no? Pues esto es lo mismo. Muy bien, Marta, ya vamos casi terminando y bueno, para la última pregunta, bueno, la penúltima, que la última siempre es la misma que te haré a continuación, pero la penúltima pregunta para la penúltima entrevista de esta temporada va a ir sobre el tema polémico, ¡chachán!, la carne. El veganismo es una moda. ¿Qué relación tiene con el cambio climático? ¿Qué podemos también pensar de esos antecesores cazadores-recolectores? ¿Realmente comían tanta carne? No sé, ¿sacamos el tema? Claro, claro, es un tema importante. Yo creo que es un tema muy importante. Bueno, el consumo de animales, yo creo que es uno de los temas centrales que tenemos que abordar si queremos resolver la crisis ecológica. En el consumo de animales hay básicamente dos problemas. Uno es el maltrato a los animales, el maltrato, por ejemplo, de los animales que criamos para consumo en ganadería, el maltrato de los animales que matamos, animales salvajes que matamos, por ejemplo, en la pesca para consumirlos. Ahí claramente hay una cuestión ética. Pero luego además está el impacto en los ecosistemas del hecho de que consumamos tantos animales. Eso está pues, estudiadísimo, que el hecho de que la especie humana pues, consuma esta cantidad ingente de animales que consumimos cada día a través pues, de la ganadería, de la caza, de la pesca, de la piscicultura, pues se ha convertido en una de las causas fundamentales de la crisis ecológica, porque contribuye al calentamiento global y contribuye directamente a la extinción de especies y al empobrecimiento de los ecosistemas. Naturalmente, cuando decimos esto, pues siempre hay gente que nos dice, bueno, pero si los humanos siempre han comido carne. Entonces, si los humanos siempre han comido carne y siempre han comido pescado, ¿por qué ahora es tan problemático? ¿No? ¿Dónde está el problema ahora que no estaba antes? Bueno, pues eso tiene una explicación, tiene una respuesta muy clara que tiene que ver con el aumento de la población humana. Igual Que somos yo creo muchos. que, que yo creo que es, junto con el veganismo, que es un tema difícil, el aumento de la población humana pues es el otro tema difícil que muchas veces pues desde el ecologismo cuesta mucho de abordar. Entonces yo creo que esto hay que explicarlo porque si no lo entendemos pues las cosas, no lo vamos a poder resolver, ¿no? Nuestros antepasados cazadores recolectores que comían carne, claro, ¿cuántos eran? Ujú. Pues sabemos que nuestros antepasados cazadores recolectores no llegaban a 1 millón de personas en todo el planeta. Si tú tienes una población tan pequeñita que no llega a 1 millón de personas en todo el planeta, pues se puede comer carne y pescado de manera sostenible, es decir, sin que tenga un impacto realmente negativo en los ecosistemas. No es lo mismo que tengas 8.000 millones de personas. O sea, eso es una cosa que yo creo que es importante entenderla. Entonces, es importante entender que el aumento de la población humana comienza sobre todo con el paso al neolítico, precisamente, y luego cuando realmente se acelera es a lo largo del siglo XX y en las últimas décadas, ¿no? Lo que hemos vivido en las últimas décadas es un acelerón. Si lo pensamos, en 1960, por ejemplo, no llegábamos a 3.000 millones de personas. Y 6 décadas después somos 8.000 millones de personas. Eso es un cambio brutal y radical que tiene un impacto muy claro en los ecosistemas. Y sin embargo es una cosa de la que hablamos muy poco. Y cuando hablamos, hablamos mal, porque lo que se dice siempre es, por favor, tened más hijos, por favor, tened más hijos, pero que no, pero que hemos hecho un aumento brutal de población humana en muy pocas décadas y no estamos entendiendo el impacto que tiene. O sea, no fomentéis tener más hijos, no es el momento. O sea, el momento es de reflexionar qué impacto está teniendo este aumento de población. Entonces, claro, cosas
actividades que si las hace una población pequeña tienen un impacto, pues si las hace una población mucho más grande, el impacto es mucho mayor. Que no es lo mismo que coman carne 1 millón de personas que coman carne 8.000 millones de personas. Y eso es algo que debería ser absolutamente básico y sin embargo parece que no lo acabamos de entender. Y aquí también hay que explicar otra cosa, y es que en los ecosistemas los animales carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñas. Y esto es una ley de funcionamiento de los ecosistemas. Y tiene que ver que cuando un ser se come a otro ser, cada vez que un ser se come a otro ser se va perdiendo energía. Es decir, cuando el animal herbívoro se come la planta se pierde energía, cuando el animal carnívoro se come al herbívoro se pierde energía. Es decir, a medida que subes pisos en la cadena trófica se pierde energía. Y eso quiere decir que los animales herbívoros tienen poblaciones más grandes y los animales carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñas. Y esto en realidad lo sabemos porque siempre lo hemos visto en los documentales de naturaleza. Tú ves el típico documental del Serengeti y lo que ves son manadas enormes de animales herbívoros y cuando vas a buscar los carnívoros donde están, pues hay 3 o 4 leones. Ya está. Y es que esa es la proporción. O sea, miles de animales herbívoros y unos pequeños grupitos de animales carnívoros. Entonces, claro, si la especie humana se mantuviera con una población pequeña, vale. Pero 8.000 millones de personas, si estos 8.000 millones de personas quieren consumir carne, pescado, huevos, lácteos, marisco constantemente, esto es como si llenaras el Serengeti de leones. Es que entonces el Serengeti no da abasto de alimentar a esos leones. Y es lo que está pasando ahora, es que la biosfera no da abasto de alimentar una especie que tiene una población tan alta y que encima quiere el lujo de una dieta cárnica. Entonces esto, cada vez más científicos lo están explicando, esto no funciona. Y por tanto, si queremos mantener una población humana tan elevada, hay que transitar hacia dietas básicamente vegetales, porque esto no es sostenible. Lo que pasa es que hay tantísimo dinero puesto en la alimentación basada en animales, es decir, la industria ganadera, la industria pesquera, la industria piscícola, son lobbies tan importantes, manejan tantísimo dinero, influyen tanto en los medios de comunicación y en los gobiernos, incluso en la ciencia, que ellos están todo el rato soltando un discurso para defender sus negocios y para decir que eso es sostenible, pero es que no es verdad. Entonces aquí hay, claro, pero claro, cuando los medios de comunicación y los políticos te están diciendo todo el rato, come carne tranquila, que los veganos son unos exagerados, claro, lo que estás impidiendo es que la gente entienda dónde está el problema, ¿no? Entonces hay que hacer como un esfuerzo de formarse, de entender, de ir a leer los artículos científicos, de escuchar a la gente que sabe, para entender que tener una especie con una población tan alta que quiere una dieta básicamente cárnica es un desastre y acabará mal, es que acabará mal seguro, ¿no? Pero los humanos pues estamos un poco, ¿no?, en esta locura antropocéntrica, capitalista, que no nos deja ver cómo funciona el mundo realmente. Y me ha gustado muchísimo que ha salido una cosa que no había salido antes. En estos temas de gran historia hacemos siempre mucho hincapié en el tema de las escalas. Ya habíamos hablado de lo importante que es entenderlo todo desde distintas escalas de tiempo, distintas escalas también espaciales, porque nuestras relaciones con el territorio también dependen de esa escala, pero ahora has puesto una escala más, que es la escala de la población humana, ¿no? Es sacar conclusiones en función de los 8.000 millones de personas que somos, ¿no? No sirven los mismos argumentos para unas poblaciones más pequeñas y la que tenemos actualmente. Así que me ha gustado mucho esto del Sí. tema de las escalas. Y yo creo que es muy importante y que es un tema tabú. Y a mí hay una cosa que me pone muy nerviosa a veces en algunos sectores del ecologismo, que es que cuando hablas de posibles soluciones a la crisis ecológica, pues hay muchas voces en el ecologismo que enseguida te dicen, la solución es volver a vivir como vivían nuestros abuelos. Esto es una cosa que se repite constantemente. Hay que volver a vivir como vivían nuestros abuelos. Vale, cuando vivían tus abuelos, ¿cuánta gente había en el planeta? Esa es la clave. ¿Cuánta gente había? Es que a lo mejor cuando vivían tus abuelos había 2.000 millones de personas. Entonces, lo que puede funcionar para 2.000 millones de personas no tiene por qué funcionar cuando somos Exacto. 8.000 millones de animales, de humanos, y además seguimos subiendo, ¿no? Es que no. Y ese es un tema que no hay manera de que nos lo tomemos en serio. Muy bien, Marta, vamos a tener que ir despidiendo ya. Me encanta estar charlando contigo y temas que son tan interesantes y que sacan, ¿no? Empiezas a hablar de una cosa y sale otra. Sí. Porque al final está todo relacionado con todo. Pero tenemos que ya plantear la última pregunta, que como siempre en esta temporada está basada
en una frase de Fernando Valladares, de su libro La recivilización, y que dice así: es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático, más allá de una anomalía en la meteorología. ¿Qué es entonces para ti ese más allá del cambio climático? Bueno, el cambio climático, que quizás habría que llamarlo caos climático, como propone Vandana Shiva, Ujú. es uno de los varios problemas que estamos generando por este proyecto nuestro de dominio y explotación brutal del mundo natural. Estamos provocando un caos climático, también estamos contaminando todos los ecosistemas, estamos empobreciendo los ecosistemas, hemos puesto en marcha una extinción masiva, etc. Es decir, que generamos muchos problemas todos a la vez, que están interrelacionados, que tienen las mismas causas y que luego se retroalimentan, se fomentan entre sí. Pero es verdad que de todos estos problemas, pues el caos climático es de los más peligrosos, junto con la extinción masiva de especies, porque realmente, por un lado, implica un aumento de la temperatura del planeta, pero luego implica también un desorden de los patrones climáticos. Es decir, que nosotros nos habíamos acostumbrado en estos últimos miles de años a que la temperatura en un cierto grado más o menos era pues, más o menos suave y los patrones climáticos eran más o menos estables. Y eso es lo que ha permitido en realidad que haya agricultura y que haya civilización. Es decir, si nosotros pudimos dar el paso al neolítico y practicar la agricultura y generar grandes ciudades y civilizaciones y la población ha podido crecer tanto, la población humana ha podido crecer tanto, es precisamente porque el clima era muy estable. Todo lo que hemos hecho es gracias a que el clima era muy estable, las temperaturas eran muy suaves. Y sin embargo, lo que hacemos es poner en riesgo ese clima gracias al cual nosotros hemos crecido. Y realmente un aumento del planeta y un desorden, por ejemplo, de los patrones de lluvia, pone en riesgo muchísimas cosas fundamentales de nuestra forma de vida. Es decir, el hecho de que el calor, ¿no? De que tengamos pues, más olas de calor con temperaturas más altas, que el verano se haga más largo, pues empieza a generar problemas a muchas personas, por ejemplo, que trabajan al aire libre. Agricultores, repartidores, albañiles, gente que trabaja al aire libre, por ejemplo. Gente que ya tiene problemas previos de salud, veranos más largos, muy calurosos, con olas de calor, pues les puede agravar sus problemas de salud. Pero luego, si el calor sigue aumentando y además se desordena cuando llueve, dónde llueve, cuando graniza, dónde graniza, obviamente lo que pone en riesgo es la agricultura. Es decir, el sistema de producción de alimentos. Entonces nos podemos encontrar, que es lo que a mí me quita el sueño, nos podemos encontrar con un escenario de población humana altísima, que nunca hemos sido tantos. Hemos sido tantos porque el clima era estable y nos permitía practicar la agricultura, y que ponemos en riesgo ese clima y que pongamos en riesgo la agricultura. Es decir, es que podríamos ir a un escenario en que muchos lugares donde ahora se cultivan alimentos, no se pueda cultivar, o sea, cada vez más difícil. Y podríamos ir a un escenario donde la agricultura sea imposible. Y desde luego, si vamos a un escenario en el que la agricultura sea imposible, si llegamos a eso, se acabó. O sea, pero se acabó, se acabó. O sea, adiós, muy buenas. Se acabó, porque difícilmente vamos a sobrevivir a eso. O sea, a lo mejor sobreviven 4 en un rincón, pero poco más. Pero además es que si llegamos a un escenario en que la temperatura ha subido tanto que hace colapsar el sistema agrícola, que podría ser pues alrededor de 3 grados y medio, 4 grados, 5 grados, no solo se habrá llevado por delante la agricultura y por tanto la mayor parte de la humanidad, es que se habrá llevado por delante montones de ecosistemas, montones de especies y tendremos una biosfera radicalmente empobrecida. Y podríamos ir a un proceso realmente que repitiera una de las situaciones de extinción masiva como las 5 grandes extinciones del pasado, ¿no? Y ahí pues, podríamos ir a un escenario en que realmente nuestra especie desapareciera y en que desaparecieran la mayoría de las especies, ¿no? Sobre todo de los animales grandes o de los árboles grandes que conocemos y que queden simplemente pues, microorganismos, pequeños insectos, musgos, etc. Y yo espero que no lleguemos a ese extremo. Pero es algo que podría pasar. Con la vía que llevamos, ¿no? Entonces, si no nos tomamos este peligro en serio y no frenamos, pues aumentamos las posibilidades de que eso pase. Yo creo que simplemente que haya el riesgo, la posibilidad de que eso pudiera llegar a suceder en cuestión de décadas, debería hacernos parar. O sea, esto debería ser declaración de emergencia. Para los gobiernos esto debería ser absolutamente prioritario, para las sociedades debería ser absolutamente prioritario dejar de emitir gases de efecto invernadero lo más rápido posible, parar todas las prácticas, disminuir muchísimo todas las prácticas que dañan los ecosistemas y pasar a formas de vida mucho más sostenibles. Debería ser nuestra prioridad absoluta, pero no lo es.
Los gobiernos siguen obsesionados con tenga usted más hijos, crecimiento económico, explotación de la naturaleza, no se paran de aprobar proyectos de explotación de la naturaleza. Es una especie como, no sé, como de locura colectiva. Hemos perdido como el sentido común completamente, y a la gente le parece bien, vamos a hacer minería submarina, ¿no? Vamos a aumentar cualquier tipo de negocio, están aumentando las prospecciones petrolíferas, ¿no? Aumenta el consumo de combustibles fósiles, destruimos los bosques para hacer todo tipo de proyectos absurdos, ¿no? La inteligencia artificial que exige un montón, ¿no? La inteligencia artificial e Internet que requieren muchísima energía, montar todos esos grandes centros, ¿no? Donde están los servidores, los centros de datos, requiere mucha energía, requiere mucha agua, y venga, ¿no? Y consumir más y crecer más. Bueno, ese proyecto, si no lo paramos, es suicida. Pero es como que somos incapaces de parar, no sé. Pues esperemos que con esta reflexión y con estas cuestiones que van más allá del cambio climático y están relacionadas con la supervivencia de nuestra propia especie y todas las demás con las que nos relacionamos, pues podamos parar y pensar. Y aquí nos tenemos que despedir hasta la próxima ocasión. Espero que tengamos en el futuro. Pues muchas gracias, Olga, por el lujo y el placer de esta conversación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. En el penúltimo episodio de esta temporada de El Amanecer Terrestre, hemos hecho una revisión a algunos de los temas que se han ido tratando en esta temporada en colaboración con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. Hoy hemos hablado de la estética de la naturaleza, de lo bueno y lo malo que tiene. También hemos vuelto a ese somos parte de la naturaleza que tratamos en el episodio 33 con Cristian Tiscornia. Hemos vuelto también al polémico rewilding mencionado en el episodio 35 con Jaime Izquierdo. Y también incluso el tema de las inundaciones, de las que hablamos en el episodio 36 con Rosana Menéndez. Como no, hemos hablado de decrecimiento, ya lo habíamos tratado en el episodio 37 con Mario Pansera, pero también de otros muchos temas como sobrepoblación y uso de recursos, explotación animal y consumo de carne, reflexionando sobre si el veganismo es una moda o una necesidad para estos 8.000 millones de personas que tenemos que convivir en este planeta. Tengo que confesarlo, esta ha sido una de mis entrevistas favoritas y espero que a ti te haya gustado tanto como a mí. Así que, si ha sido así, o no, esperamos como siempre que te animes a compartir, a comentar lo que te ha parecido y a regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y así poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor no te vuelvas a dormir. El Amanecer Terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.